Nuevamente, hermanos y amigos, es un gozo que el Señor nos permita estar congregados en su día, que nos permita no solo reunirnos, sino también estar meditando su palabra, orando, estar recibiendo de Él. Quiero que me acompañen nuevamente en oración y rogamos a Dios que esté bendiciendo este tiempo. Padre, damos gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias para con nosotros, por un día más que podemos escuchar tu voz, tu palabra, y rogamos, Señor, como siempre, que tengas misericordia de nosotros, de nuestros corazones, que hables, Señor, a nuestro interior y que uses tu espíritu para convencernos, para fortalecernos, animarnos, afirmarnos y también, Señor, que podamos seguir perseverando en tus caminos. Bendice esta predicación y háblanos, Señor, conforme a tu bondad, a tu misericordia, rogamos esto. Rogamos de tu Espíritu, Señor, que nos ilumine, nos guíe y que saquemos provecho, Padre, de tu palabra y que ésta no quede vacía, Señor, sino que podamos actuar, Señor, que podamos obedecerla y también, Señor, que la podamos llevar a la práctica. Bendice a tu iglesia, Señor, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos amados, quiero que me acompañen en la lectura en Romanos, capítulo 1. Vamos a estar concentrándonos en los versos desde el 8 hasta el 15. Romanos, capítulo 1, versos del 8 al 15. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, así como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El amor entre hermanos, queridos oyentes, es mucho más que reuniones sociales. Es mucho más que momentos en que compartimos alegrías y actividades lúdicas. Obviamente también en este tipo de actividades vemos el amor y podemos compartir momentos agradables. No decimos que compartir alegrías en reuniones sociales o compartir un almuerzo, unas onces entre hermanos esté mal. Claro que no. Pero el verdadero amor en la Biblia es mucho más, va mucho más allá, excede más que nuestros ágapes, si podemos decirlo de alguna manera, excede las actividades lúdicas o de compañerismo que podamos tener. El verdadero amor, como nos lo muestra la Escritura, implicará acciones, implicará decisiones o de otra manera implicará mucho más que palabras. El amor entre hermanos difiere bastante del amor expresado como un sentimiento general de buena voluntad. Es decir, si decimos que el amor entre hermanos es simplemente
desearle al otro que Dios lo bendiga o tener una cordialidad siempre esperando que haya una buena voluntad entre nosotros, esto no es el amor cristiano, va mucho más allá. Es un asunto que no solo es de palabras, que necesita acción, necesita que se demuestre, que hayan evidencias de este amor. Algunas de estas acciones las vemos acá reflejadas. Pablo tenía amor por estos hermanos. Y Pablo nos va a mostrar aquí algunas de estas acciones. No son todas, claramente. La Biblia abunda en cómo podemos mostrar el amor para los hermanos, pero quiero que nos concentremos en esta tarde en estas. Quiero que veamos cuál es el amor o cómo Pablo muestra el amor, su amor por los romanos. Así que este será el tema que nos ocupará. Vamos a ver el amor de Pablo por los hermanos. En primer lugar, vamos a ver su agradecimiento por ellos. Estudiaremos el amor de Pablo por los hermanos a la luz de este pasaje y primero estudiaremos su agradecimiento por ellos. Allí empieza el verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En primer lugar, es decir, antes de comenzar con la exposición del Evangelio, recuerdan que hemos dicho en una ocasión anterior que el propósito de Pablo con esta carta es hablarles del Evangelio, es exponerle el Evangelio a los hermanos. Ellos ya son creyentes, pero él les va a hablar más acerca del Evangelio. Así que, en primer lugar, antes de proceder a esa parte, Pablo agradece por ellos. Y sabemos, además, por las demás cartas, que agradecer por los hermanos era una costumbre de Pablo. Veamos algunos pasajes. Por ejemplo, vemos 1 Corintios 1:4. Primera de Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. También, por ejemplo, veamos Filipenses 1:3. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y por último podemos ver también Primera de Tesalonicenses 1:2. Allá también se nos dice algo similar. Primera de Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Así que vemos acá una amplia evidencia de que Pablo agradecía por los hermanos, lo hacía constantemente, era una costumbre, obviamente una costumbre piadosa. Lo vemos a los romanos, a los corintios, a los filipenses, a los tesalonicenses, y si miramos detenidamente cada una de las cartas, siempre lo hacía. Es decir, Pablo era una persona agradecida, pero en este sentido específico, como le estábamos viendo, Pablo era una persona agradecida hacia los hermanos, por los hermanos, agradecía al Señor por ellos. No podemos tampoco pensar que mencionar esto en todas sus cartas implica que Pablo tenía la costumbre vacía de decirlo, ¿sí? Como que era algo solo de palabra, como que era una muletilla de él. Antes de comenzar, simplemente decir, agradezco a Dios por todos vosotros. Algo como sucede a veces en los correos institucionales, ¿sí?
Espero que se encuentren muy bien, pero no es que de corazón uno esté esperando eso a veces, sino como que se volviera una frase de costumbre. No podemos pensar esto de Pablo. No podemos pensar que les decía agradezco a Dios por vosotros, pero que no lo hacía, que no lo hacía realmente, que les decía a los hermanos yo oro por ustedes y agradezco por ustedes, pero que era algo de palabra. Esta costumbre de agradecer de Pablo no era simplemente una costumbre de palabra, sino que al contrario mostraba el gran interés y el bienestar que él tenía en ellos, que tenía por ellos. Mostraba su gran amor por la obra del Señor, por Cristo y por cada uno de ellos. Así que tengamos también en cuenta, por ejemplo, en esta parte, que Pablo no ha ido a Roma. Él no los conoce personalmente, no los conoce a todos ellos. Con algunos se habrán encontrado en sus viajes, pero esto de no conocerlos en persona no es un obstáculo para agradecer al Señor por ellos. Es decir, vemos aquí que Pablo muestra su amor para con los hermanos, agradeciendo a Dios por ellos, teniendo en su corazón un agradecimiento por ellos y por lo que Dios ha hecho por ellos. Si vemos aquí nuestro pasaje un poco a manera de paréntesis de lo que dice Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros. Vemos allí que las oraciones han de hacerse al Padre y debemos enfatizar en esto también. Pablo hacía su oración ¿a quién? Al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Aquel a quien elevamos nuestra oración es Dios el Padre. No es ninguna otra persona y no es por nosotros mismos. No es en el nombre de nadie más, sino únicamente en el nombre de Cristo. Únicamente en Él y por sus méritos, porque Él es nuestro mediador. Un comentarista afirma, Cristo es el mediador entre Dios y los seres humanos. O en otras palabras, aquel quien está en medio de los dos, por el cual podemos presentar nuestras súplicas y también nuestras acciones de gracias a Dios, ya que no debemos aproximarnos a Dios directamente, sino a través de un mediador siempre. Cuán errados están aquellos que oran al Hijo en nombre de santos o de cualquier otro ser humano. O en otras palabras, como que necesitasen el mediador para acercarse a la mediación. Realmente la oración que no es hecha conforme a la voluntad del Señor y conforme a la forma que Él ha enseñado, pues no va a ser oída. ¿Cómo va a ser oída una oración que no se hace como Dios quiere? Tenemos también un pasaje que nos refuerza esto que Pablo está enseñando. Vayamos allí, vayamos a Efesios 5:20. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos refuerza las dos cosas que hemos dicho, ¿cierto? Primero, debemos perseverar en oración, dando siempre gracias por todo. Y aunque este todo implica todo, acá vemos que Pablo da gracias por los hermanos. En su amor, él agradece al Señor por los hermanos y también, como dice allí Efesios, ora al Dios y Padre y lo hace en el nombre de Jesucristo. Muchas veces fallamos en reconocer las bendiciones que Dios nos concede. Es decir, por naturaleza somos desagradecidos, ¿sí? Por naturaleza no reconocemos todo lo que Dios nos da.
esto claramente está mal. Esto muestra más bien nuestra dureza, nuestro orgullo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto muestra más bien que creemos que lo que nosotros tenemos viene de nuestro esfuerzo o de nuestro poder o de nuestra inteligencia y que al contrario, pues esto que tenemos, pues lo merecemos. ¿Y eso qué hace? Eso hace que no seamos agradecidos. Y si esto es verdad respecto a nosotros mismos, que nosotros no reconocemos todas las bondades de Dios hacia nosotros, aún es más importante que podamos ver hacia los hermanos y que reconozcamos también que Dios les ha dado bendiciones a ellos. Y por eso debemos dar gracias. Es necesario dar gracias a Dios también por sus misericordias hacia otros, hacia nuestros hermanos, así como lo hace a nosotros mismos. Pero el únicamente concentrarnos en nosotros mismos, simplemente dar gracias por las cosas buenas que nos suceden a nosotros, ¿qué es esto? Esto es una muestra de egoísmo. Y es algo muy usual, ¿cierto? Porque oramos y es, Señor, si no es solo por las cosas materiales, dame, dame, dame. Y hemos pasado un paso más adelante a agradecer. Señor, gracias por mi esposa, por mis hijos, por suplirnos, por darnos, por mí, por mí, por mí. Pero Pablo nos está mostrando aquí una costumbre piadosa que él tenía, que es agradecer por los hermanos. Ver las bendiciones de Dios que había otorgado a los hermanos y agradecer por ellos. Únicamente concentrarnos en nosotros es egoísmo, ya lo dijimos. Somos miembros de una gran familia y debe ser motivo de nuestra acción de gracias todas las bendiciones que Él nos confiere como familia de la fe, juntos, no solo a mí, como mi familia, digamos, terrenal, en la sangre, sino a nosotros como familia de la fe. Hablábamos ayer un poco en la meditación en membresía que somos una familia de sangre, aunque no es nuestra propia sangre. Somos una familia de sangre en la sangre de Cristo. Y si somos una familia en la sangre de Cristo, nosotros debemos también reconocer las bendiciones que Dios les ha dado a nuestros hermanos y agradecer por ellas. En especial, la bendición de la salvación, la bendición de la gracia, la bendición del crecimiento que les concede a los hermanos, la bendición de poder dejar un pecado, de poder acercarse más a Él, la bendición de que un hermano pueda crecer más en su devocional, que sea más juicioso en la lectura de la palabra, en el estudio de la Biblia. Esa es una bendición que nosotros debemos también agradecer al Señor. Ahora, si lo notan en el pasaje, hay un motivo particular del agradecimiento de Pablo. Volvamos allí. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros en general, pero dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué era lo que motivaba a Pablo a agradecer al Señor? ¿Qué era esto, esta bendición gloriosa que él agradecía a Dios por los hermanos? Su fe. No solo de que habían creído en Cristo, no solo que se habían arrepentido, sino que su fe además era notoria, se divulgaba por todo el mundo. Y esto de que su fe sea notoria se relaciona con algo que mencionamos en el sermón anterior. Dado que la fe y la obediencia están íntimamente ligadas, podemos saber que esta fe que se divulgaba, esta fe que de ellos era conocida por todo el mundo, que era fácilmente identificable por las personas a su alrededor, venía de su obediencia a Cristo. No nos hemos desligado de lo que habíamos dicho antes. ¿Por qué agradecía Pablo? Por la fe de ellos. Y allí implícitamente tenemos el hecho de que
esa fe era evidente a los otros por su obediencia. Así que, ¿por qué debemos agradecer nosotros? Nosotros debemos agradecer por la fe, el crecimiento en fe de los hermanos y por su obediencia. Porque esto se haga notorio a los demás. Porque nosotros veamos a alguien que está obedeciendo en algo que antes tenía dificultad, en eso debemos darle la gloria a Dios. Y debemos agradecerle porque es por el Señor que esa persona ha crecido. Es por el Señor que esa persona puede hacer notoria su obediencia al Evangelio. Es por esa fe y por esa obediencia que podemos hablar de ellos, porque es una evidencia externa. Era tan notoria la obediencia al Evangelio de estos hermanos que era un tema de qué hablar. El hecho de que diga ahí que se divulga por todo el mundo era que varias personas conocían de ello. Claro, no estamos hablando de todo el mundo en el sentido estricto de todo el planeta Tierra y que todos los países conocían de eso. No, en el término de ellos podríamos decir que estas noticias se extendían por todo el Imperio Romano. Para ellos, ¿qué era el mundo? El Imperio Romano. Las noticias de la obediencia de estos hermanos se extendía por todos lados. Y Pablo viajaba de aquí a allá, de aquí a allá. ¿Y qué escuchaba? Los hermanos romanos. ¿Sí ven su obediencia? ¿Sí ven cómo han creído al Señor? ¿Sí ven cómo se están esforzando en la palabra del Señor? ¿Cómo están perseverando en seguir a Cristo? ¿Cómo se humillan ante su voluntad, ante sus mandatos? Y esto mismo nos lo dice después. Vamos a Romanos 16, 19. Podemos verlo allí. Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Si lo notan, al principio de su carta, él les habla que es notoria su obediencia. Y cuando ya va llegando al final de la carta, les dice, es vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos los hermanos de las diferentes iglesias, y eso era un gozo para él. Y ese gozo también motivaba el agradecimiento de Pablo. Este agradecimiento era fruto de su gozo al ver la obediencia de los hermanos. Y eso también debe estar en nosotros. Ver a un hermano cómo ha crecido, cómo ha mejorado, cómo se ha acercado más al Señor. Ese gozo en nosotros debe llevarnos de rodillas al Señor y agradecer por él. Porque ese hermano ha crecido, porque ese crecimiento le da gloria a Dios, porque ese crecimiento de un hermano nos edifica y nos ayuda también a nosotros. Y así, nosotros, aplicándolo a nosotros, debemos dar gracias por los hermanos. Nosotros debemos dar gracias y mucho más por aquellos que tienen un testimonio de obediencia que da la gloria a Dios en medio de los que los conocen. Un testimonio que es notorio a su obediencia. Un testimonio en que nosotros veamos a alguien que ha cambiado. Ver cómo el Señor ha obrado en una persona, porque no es que Él simplemente cambió, ¿cierto? El Señor ha obrado en él, debemos agradecer por esto. Y esto también es una muestra de amor para con los hermanos, así como Pablo mostraba su amor para con ellos, agradeciendo al Señor por ellos. Segundo, sus oraciones por ellos. De alguna manera están relacionados, ¿cierto? Pero específicamente el pasaje nos habla, por un lado, que él da gracias, por otro lado, que los menciona en sus oraciones. Pudiera ser en la misma oración que estuviera haciendo esto, pero hablando de las muestras de amor de Pablo por ellos, agradecía en primer lugar, y ahora vemos también que ora por ellos. Yendo al versículo 9 y 10,
de nuestro pasaje. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo pone aquí a Dios mismo de testigo de sus oraciones por ellos. Y esto nos debe llamar la atención porque lo mismo que dijimos ahorita, no es que él diga, ay sí, yo voy a estar orando por usted, pero no lo hace. Eso puede pasar en nosotros. O puede que nosotros podamos pensar esto. Este hermano dijo que ora y puede que realmente se olvide de mí, puede que hable en sus oraciones pues de sus cosas, de su trabajo, de su familia, pero Pablo pone a Dios mismo de testigo de esto, de sus ruegos por ellos y por poder ir a ellos. Un comentarista afirma, para que los creyentes de Roma pudieran saber con cuánto celo y con cuánto amor Pablo oraba por ellos y cuán profundamente él anhelaba verlos, Pablo, para confirmar lo que dice, apela al Dios omnisciente, que no puede mentir y que juzga los corazones y los motivos humanos y les dice, miren, delante de Dios, Dios sabe, Él me es testigo que oro por ustedes, que oro sin cesar por ustedes. Aunque esta iglesia estaba creciendo espiritualmente, lo cual vemos en su obediencia a la fe, que no solo es notoria a los que están cerca de ellos, sino que ahora es notoria por todo el mundo, aún así necesitaban que se orara mucho por ellos. Es decir, su obediencia y su crecimiento no simplemente debe alegrarnos y ya. Decir que bien, este hermano está creciendo, no. Debemos perseverar, seguir perseverando en oración por ellos. ¿Por qué? Porque no han alcanzado la meta. Porque aún necesitan crecer mucho más. Porque ninguno de nosotros llegaremos a la perfección, a la imagen de Jesucristo. Creceremos. Eso haremos por la voluntad de Dios. Eso haremos también a medida que Él continúe su obra en nosotros, pero necesitamos y ellos necesitaban crecer mucho más. Necesitaban la oración constante de ellos mismos, los unos por los otros, y de Pablo. Ahora, ¿cómo eran las oraciones de Pablo por ellos? Pablo pone a Dios por testigo de esto, pero ¿cómo eran sus oraciones? ¿Cómo oraba él? Vemos allí lo que dice. Testigo me es Dios a quien sirvo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, ¿cómo oraba por ellos? Pablo oraba por ellos de forma constante, sin intermitencia o sin cesar. Y esto es una muestra de amor para con ellos. Él mismo era un ejemplo de esto que enseñaba a las otras iglesias, ¿cierto? Él mismo estaba dando este ejemplo. Un pasaje que no sabemos de memoria. Orad sin cesar. Era una instrucción, ¿cierto? Un mandato. Esto fue a la iglesia de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Pablo lo mandaba, pero no era como ustedes allá, oren. No, él les está mostrando que él es ejemplo de esto y que sin cesar, constantemente, continuamente oraba por los hermanos. Quiero que noten también en el pasaje que se enfatiza, ¿no? Suena como redundante porque él dice allí, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pues sin cesar en sus oraciones, además, siempre los menciona a ellos. Está enfatizando este asunto. Y esta es una clara enseñanza de la Escritura. No solo que debemos perseverar en la oración, sino que ahora también debemos orar por los hermanos. Esta es una muestra de amor hacia los hermanos. Veamos Efesios 6:18.
Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren que en este pasaje también les está dando la instrucción a los hermanos de Efesios, Efesios 6:18. Primero, enfatiza en la constancia, ¿cierto? Orando en todo tiempo. Enfatiza en el tiempo de hacer la oración. ¿En cuál es el tiempo? En todo tiempo. Es decir, constantemente. Es decir, sin cesar. Es decir, no siendo intermitentes. Pero además con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu. Con agradecimientos, con súplica por un aspecto, por el otro. Además, velando, que nos muestra también la continuidad que debemos tener en ello. Dice, con toda perseverancia. Notan, todas las palabras nos están llevando a lo mismo. En todo tiempo, velando en ello. Además, con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos. Por todos los santos, por nuestros hermanos debemos orar, y esa es una de las formas como mostramos nuestro amor hacia ellos, y Pablo está mostrándonos este amor que tiene hacia los romanos. Sus oraciones por ellos son constantes, sus oraciones por ellos son perseverantes, sus oraciones por ellos están elevándose al Señor siempre, y Dios es testigo de esto. Otro comentarista afirma, Pablo menciona esto como un ejemplo de su amor hacia ellos. Una de las grandes bondades que podemos hacer a nuestros amigos, a nuestros hermanos, y a veces la única que está en nuestro poder hacer es en oración ponerlos en las manos del todo bondadoso y amoroso Dios. Muchas veces realmente nosotros no estamos en el poder de hacer algo por ellos. Si están enfermos, nosotros nos sanamos. Si están, como dicen por ahí, peleando con Dios, si están dudando del Señor, si están teniendo dificultades en muchos otros aspectos, hay veces que nosotros no podemos hacer mucho. Claro, parte de esto es acercarnos a los hermanos, parte de esto es tener una relación de comunión, de compañerismo con ellos, pero en muchas de las ocasiones realmente se sale de nuestro poder humano, que es básicamente nulo. Dice este comentarista que una de las mayores bondades que podemos hacerles, y a veces tal vez la única que podamos hacer, es orar por ellos. Y así demostramos nuestro amor por ellos, orando para que el Señor Todopoderoso sea obrando en sus vidas. Es importante notar que Pablo se refiere también a Dios como aquel a quien sirve, si lo notan. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Y es importante ver esta forma como sirve a Dios, ¿no? No de forma externa, no a regañadientes, sino que lo sirve en su espíritu, en el evangelio de su Hijo. Ahora bien, uniendo esto, vemos que parte de su servicio a Dios en llevar el evangelio está también relacionado con orar constantemente por aquellos a los que va a predicar. Parte de su servicio espiritual de corazón al Señor era orar por ellos, sin cesar, con diligencia, con toda oración y súplica, como nos enseñó también. Y esto pone de relieve lo importante que es orar por los hermanos como parte de nuestro servicio al Señor, porque todos nosotros somos siervos de Dios y todos nosotros debemos poner lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado en servicio a Él. ¿Y qué es eso que debemos poner al servicio del Señor? Obviamente muchas cosas, pero en el contexto que estamos viendo, y primeramente nuestra oración. Nuestro amor por los hermanos debemos mostrarlo en la oración que hacemos por ellos. Nuestro servicio al Señor también es poner en oración a nuestros hermanos.
Veamos, por ejemplo, que dice Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay un contexto más amplio, ¿no? Habla de la oración, pero en términos generales debemos orar unos por otros. Es un mandato general de la Escritura. Y Pablo también lo pedía a los hermanos. En Primera de Tesalonicenses 5:25. Primera de Tesalonicenses 5:25, Pablo les dice: hermanos, orad por nosotros. Él mismo no creía que era diferente ya por ser apóstol, no. Él también reconoce que necesita de la oración de ellos. Necesita que ellos estén orando por él. Así que les decía justamente eso: orad por nosotros. Y debemos reconocer que nosotros también necesitamos que oren por nosotros. Y así como vimos, pues debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si yo reconozco que necesito de la oración de mis hermanos, también debo orar por ellos, mostrar mi amor, orar por los hermanos. Las oraciones de Pablo no solo eran constantes, no solo oraba en general por ellos, sino que en particular oraba porque el Señor le permitiera a él ir allá, que su viaje fuera próspero. Pero habían circunstancias, él mismo lo menciona ahí más adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Él reconocía que había hecho varios intentos, pero no había sido la voluntad del Señor. ¿Sí? Pablo reconocía en todo esto que lo que él quisiera hacer, por más bueno que fuera, se saldría nunca, nada de esto se saldría de los tiempos y del control del Señor. Así que nosotros también no debemos olvidar que todo lo que podemos hacer es porque el Señor así lo quiere o nos lo permite, como dice en su palabra. En lugar de lo cual debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y Pablo estaba consciente de eso. Aunque lo que él quería en este sentido era visitar a los hermanos, que era una obra buena, que era para darle la gloria a Dios, él reconocía que en esto dependía del Señor, que dependía que el Señor le permitiera hacer este viaje. Ahora bien, cerrando este segundo punto, debemos orar ¿cómo? Por nuestros hermanos. Debemos orar sin cesar. Debemos orar con perseverancia, tanto de forma general por ellos como por peticiones específicas de crecimiento espiritual, de que el Señor fortalezca sus cuerpos en una enfermedad, por cosas específicas también de ellos. Por ejemplo, Pablo, en una de sus oraciones por los hermanos, que vemos en Filipenses 1:9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La Biblia abunda en ejemplos de oraciones en general y en particular, y allí él se concentraba en que ellos crecieran en amor. Así que recuerden, hermanos, estamos viendo cómo Pablo mostraba su amor hacia los romanos. Lo hacía agradeciendo por ellos, en primer lugar. En segundo lugar, orando sin cesar y constantemente por ellos. Y en tercer lugar, mostrándoles su profundo deseo de ir a verlos.
Volvemos a nuestro pasaje, versículos 11 al 15. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El amor de Pablo hacia los creyentes de Roma queda también evidenciado por este deseo en su corazón, y no solo un deseo, ¿no? Por todos los esfuerzos que había hecho hasta ese momento para poder ir allá a verlos, para compartir con ellos. Él empieza el versículo 11 explicando ese fervor de sus oraciones. Él desea ir a verlos. Está agradeciendo por ellos, está orando en general, sin cesar, por aspectos específicos de ellos, pero también por el deseo de ir a verlos. Ahora, noten que él no desea ir a verlos para pedirles un favor. No desea ir a verlos como en algunas ocasiones o en muchas ocasiones nos sucede en nuestra vida normal, ¿cierto? Porque, no sé, tenemos un amigo, un conocido, un familiar que dice, ay, yo lo estaba pensando, o he estado orando por usted, o tengo muchas ganas de ir a verlo. Pero cuando nos damos cuenta, resulta que su deseo de ir a vernos era más bien con el propósito de pedirnos un favor, de pedir dinero o de pedir algo más. Pablo no está orando aquí, ni se está esforzando para ir a ellos, para recibir de ellos. Él no está diciendo, voy a ir a Roma a ver qué me van a dar. A ver, que me reconozcan a mí como el apóstol a los gentiles y que me den, no sé, dinero, posición, prestigio, nada de eso. Sino que aclara allí que él quiere ir a ellos, al contrario, para comunicarles algún don espiritual, para darles a ellos. Ahora, no debemos entender esto, como algunos han dicho por ahí, que Pablo quiere ir a darles dones extraordinarios del Espíritu, que Pablo quiere ir a darles dones milagrosos, que Pablo quiere que ellos hablen en lenguas para que así realmente crezcan o para que hagan sanidades. No, esto no es así. No debemos confundirnos allí. El don espiritual del que habla Pablo, dice un comentarista, es más bien darles luz espiritual, predicarles, enseñarles, darles del don ministerial que se le dio a él por la palabra del Señor. Y esto se nota también porque cuando él les está hablando de este don, dice, para que sean confirmados. ¿Sí? Vean allí el pasaje, ¿cierto? Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Hablando en lenguas no iban a estar confirmados. Viendo algunos dones milagrosos no iban a estar confirmados. ¿Por qué? Porque esta palabra significa estar afirmados o establecidos o estar más firmes y fortalecidos. ¿En qué? Pues en la palabra del Señor, en las verdades de la predicación de la palabra del Señor. Y podemos ver esto también en otros pasajes. Esto de que seamos confirmados o de que ellos sean confirmados viene por la predicación. Allí mismo en Romanos, él se los dice, Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Qué dice allí?
que primero no es Él, ¿cierto? Directamente el que los confirma. ¿Quién confirma? El Señor. ¿Pero cómo? Según su evangelio y la predicación de Jesucristo. Así que esto de que Él quisiera ir a los hermanos para que fueran confirmados, para darles un don espiritual, era para ir a predicarles. Y a que a través de esa predicación ellos fueran confirmados por el Señor y por su Espíritu. Asimismo, vemos en Primera de Tesalonicenses 3:2. Primera de Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, etc. ¿Cuál era el propósito de enviar a Timoteo? Para confirmarlos. Pero ¿él qué iba a hacer allá? Él iba a predicar la palabra del Señor. Así que Timoteo había sido enviado con este propósito, con el propósito de confirmarlos y exhortarlos. ¿Cómo los exhortaba? ¿Por sus propias palabras? No, por la palabra del Señor. Y adicionalmente vemos esto en Santiago 5:8. Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Era necesario para ellos estar firmes? ¿Era necesario para ellos estar confirmados? ¿Era necesario que a través de la predicación de la palabra fueran afirmados sus corazones? Sí, aquí hay una evidencia. Les dice Santiago que ellos deben afirmar sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Porque cuando creemos estar firmes, resulta que nos damos cuenta que no, que ahí es cuando caemos. Así que necesitamos de esa firmeza. Y esa muestra de amor que va a llevarles Pablo, y por este esfuerzo, esta oración que han estado haciendo para esforzarse e ir a donde ellos, es para afirmarlos, para que sean confirmados a través de la palabra. Un comentarista afirma que aunque los que son llamados por la gracia están en un estado seguro, ya que están rodeados del amor eterno de Dios y fijos en las manos de Cristo, seguros en el pacto eterno, aún así, a veces son muy inestables en sus corazones, en sus asuntos, en el ejercicio de la gracia, en la profesión y en la práctica de las doctrinas del Evangelio. Y por lo tanto, necesitan estar establecidos, necesitan ser confirmados o tener una más firme persuasión de estas cosas, de su profesión y de sus deberes, así que necesitamos ser afirmados. Esto entonces muestra que nos está mostrando que Pablo les da una evidencia de su amor, queriendo profundamente ir a fortalecerlos y a afirmarlos en la fe. Pero no era solo para esto. ¿Cómo muestra su amor Pablo para ellos? Quiere ir a visitarlos, no a pedirles un favor. Quiere ir a confirmarlos en la palabra del Señor. Y no solo esto, sino para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Para que mutuamente se pudieran confortar. Y esta palabra es bastante interesante en la Biblia. Es interesante porque en el Nuevo Testamento se traduce de varias maneras y está muy presente allí. Y la vemos, por ejemplo, como exhortar, como consolar o como rogar. Y este rogar es, por ejemplo,
cuando en el pasaje dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué quería Pablo? Quería que mutuamente se pudieran confortar, consolar y que sus ruegos unos por otros fueran para algo bueno, para su crecimiento. Era un ruego como de instrucciones de lo que tenían que hacer, como mandatos de las cosas que ellos habían de hacer. Y esto es lo que Pablo deseaba ir a tener con ellos, un momento de comunión, un momento en donde pudieran mutuamente fortalecerse, mutuamente consolarse, que pudieran tener comunión de los santos, en donde no solo se comparten experiencias en torno a la fe, sino también que pudieran de diversas maneras con el Señor, con su palabra, ser exhortados, recibir consuelo, recibir estos ruegos con las diferentes experiencias que nos son comunes en Cristo. Nada mejor, dice otro comentarista, para producir crecimiento en gracia que la comunión con los hermanos. Nada mejor que poder estar compartiendo con nuestros hermanos en la fe nuestras debilidades y nada mejor que poder exhortarlos. No es un regaño, es animarnos mutuamente en la fe que tenemos. Nada mejor para cobrar ánimo en la carrera que tenemos por delante que ver cómo otros hermanos pasan también por las mismas luchas, pero van creciendo poco a poco por la gracia del Señor. Nada como podernos aconsejar y ayudar en este camino que llevamos. No es un camino fácil, pero tampoco estamos solos. El Señor nos ha dado hermanos para confirmar y afirmar nuestros pasos y para que seamos confortados y animados mutuamente. Pablo, asimismo, quiere tener algún fruto entre ellos. Y como ya dijimos, no se refiere a ningún tipo de beneficio físico o de beneficio material. No quiere que le paguen unas vacaciones por estar allí en Roma. Él quiere tener el gozo de edificarlos, de ver los pecadores convertidos, de ver estos frutos de obediencia de los que tanto las personas han estado hablando. Y por eso dice que es deudor. En esto es deudor. Es decir, es su obligación. ¿Cuál es su obligación? Su ministerio es justamente hacia los gentiles. Su ministerio es justamente ir a ellos, a edificarlos, sin importar si son griegos o no, sin importar si son sabios o no. Él es deudor. Él quiere estar con ellos para darles este don espiritual. Su deuda en el ministerio es con ellos para ir a edificarlos. Así que es una gran muestra de amor ir a visitar a los hermanos para animarlos. Es una gran muestra de amor que nosotros podemos darles a nuestros hermanos para compartir con ellos la palabra, para confirmar su fe, para ser mutuamente confortados y obviamente también no solo es ir a sus casas a visitarlos, es compartir acá. Así que vemos aquí, amados hermanos y amigos, 3 acciones claras que Pablo ha hecho por estos hermanos mostrando su amor. Él agradece por ellos. Él además ora sin cesar por ellos y además ha hecho todo esfuerzo y tiene un profundo deseo de ir a verlos. ¿Para qué? Para que sean confirmados sus ánimos, su fe, para que estén más firmes, pero también para que mutuamente sean confortados y animados. Así que Pablo nos enseña lo que es tener un verdadero amor por los hermanos. No solo por aquellos que conocemos, sino por todo aquel que comparta nuestra fe en Cristo. Debemos agradecer por ellos,
orar constantemente por ellos, esforzarnos en cualquier oportunidad que tengamos por edificarlos, por afirmarlos y por confortarnos mutuamente. Y esto es justamente lo que nos decía el Señor Jesús. Él nos decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. ¿Cómo conocerán las personas que somos discípulos de Cristo? Porque nos amamos, porque oramos los unos por los otros, porque perseveramos en este tipo de oraciones, en agradecimientos y porque cualquier oportunidad que tengamos, así muchas veces seamos estorbados, queremos ir y edificar al hermano e ir y consolarlo o que seamos animados mutuamente. En esto demostramos nuestro amor y esto es lo que Pablo quiere para ellos y esto es lo que el Señor quiere para nosotros también. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu palabra. Damos gracias por el ejemplo de Pablo, de cómo ora y agradece por estos hermanos, aún sin conocerlos, Señor, aún sin tener cosas terrenales en común, pero sí teniendo, Señor, una unión eterna también con Cristo en común. Rogamos, Señor, que pongas en nuestro corazón este deseo y que podamos, Padre, crecer en este asunto, que crezcamos cada vez más en oración unos por otros. Padre, permite también que crezcamos, Señor, en comunión unos con otros, en todo esfuerzo por edificarnos, por confortarnos, Padre, y que en esto, Señor, también podamos crecer en amor sanamente para tu gloria, mostrando, Señor, en obediencia que somos discípulos de Cristo y que nos amamos. Que se vea nuestro amor, Señor, en esto. Oramos, Padre, porque nos permitas, Señor, avanzar y porque también, Señor, podamos someternos a tu voluntad. Gracias damos por tu palabra, por el ejemplo de Pablo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.